como les decía recién, con Nicolás tenemos el placer de recibir esta noche a Emilio Campo, que es un historiador que ha escrito ya varios libros. Aquí tenemos sobre la mesa dos de esos libros. Uno se llama Entrampados en la farsa. Es una tesis muy centrada en la historia, sobre qué papel juega la historia, qué papel juegan las ideas en la presencia o en la emergencia del populismo que determinaría, según Emilio Campo, la decadencia argentina. No es este libro al que nos vamos a referir centralmente. Este es un libro que en realidad desarrolla muy extensamente un capítulo de este otro libro que se llama La Independencia Argentina. Es un libro escrito a propósito del bicentenario de la independencia de Tucumán, del Congreso de Tucumán. Tiene la curiosidad de que tiene abajo el Congreso de Tucumán y arriba el 25 de mayo, la plaza, la Semana de Mayo, lo que se desencadena en la Semana de Mayo de 1810, es decir, es una ironía de Ocampo acerca de que tenemos dos independencias en realidad, ahora le podemos preguntar después. Y es un libro que parte de una tesis central. Esa tesis es que ha habido libros muy gravitantes en la conformación de la política argentina que han condicionado nuestra visión del pasado y por lo tanto nuestra cultura histórica y política, y que entre esos libros están las historias sobre la independencia argentina de Bartolomé Mitre y sobre todo la historia de San Martín, escrita por Mitre. Y la tesis de Ocampo, que sigue una tesis de Alberdi en realidad, sobre la cual ahora le vamos a preguntar, es que uno de los males argentinos es que nos hayan vendido que venimos de un prócer como San Martín, de un caudillo militar, y eso ha teñido la sangre que navega por la política argentina hasta hoy, de caudillismo, de paternalismo, y además es una historia tergiversada. Es una tesis complicada, como toda tesis que en una familia implica meterse con el padre. ¿No es cierto, Emilio? Es complicado y, como dijiste bien, es un tabú, porque meterse con el padre para mucha gente es meterse con ellos. Y cuando te metes con ellos, reaccionan a veces de manera violenta. Entonces, me gustaría que vos sintetices claramente cuál es la tesis de Alberdi sobre San Martín, sobre Mitre como autor de la historia de San Martín y sobre San Martín. Sí, mira, la tesis de Alberdi, como yo la interpreto, básicamente es la independencia de Argentina y del resto de Sudamérica es parte de una partida de ajedrez global. Responde a fuerzas que no se originan en el continente, sino que se originan fuera del continente. Entonces, la historia que busca realzar, glorificar, endiosar a ciertos personajes que participaron en esa gesta es una distorsión de la realidad. Es decir, Argentina es un peón en un tablero de ajedrez. Ahora, la historia que nos contamos, los personajes argentinos no son un peón, o el personaje central argentino, que es San Martín, no es un peón, sino que es el rey en el tablero. San Martín lo tenía clarísimo. San Martín sabía que esto era producto de un movimiento que se originaba en Europa. Y Alberdi, esa es la principal crítica que le hace a Mitre. Le dice, acá estamos equivocando los puntos de dirección, estamos equivocando también cuáles son las verdaderas causas de nuestra independencia. Y al equivocarnos respecto a esas causas, nos vamos a seguir equivocando en la manera que interpretamos nuestro presente. Alberdi decía una frase que yo siempre cito, que es: acostumbrado a la fábula, nuestro pueblo no quiere cambiarla por la historia. Toma la verdad como insulto. Y esa es la idea central, que interpretamos algo que ocurrió debido a fuerzas externas como algo que lo desarrollamos nosotros y endiosamos y glorificamos a un personaje como el padre de la patria. Ahora hay como algo el más, instigador. no solamente que el proceso fue externo, sino en lo que vos estás diciendo es que algo que fue un proceso relativamente impersonal tendemos a personalizarlo a una persona y a la idea de que el país tiene que tener un padre, tiene que haber un padre. Exactamente, y Alberdi se opone totalmente a esa idea, y por eso la crítica a la historia que propone Mitre se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Y él lo que quiere enfatizar es que esta historia de los grandes hombres es una manera equivocada de mirar la historia. Es decir,
los grandes hombres viene de toda esta historia que proponía Carlyle. Es decir, la historia de una sociedad es la biografía de sus grandes hombres. ¿Por qué pensás que prende esta teoría y no la visión de Alberdi? ¿Hay algún motivo? Yo creo que hay un motivo que es central, que es una característica de los argentinos. Hay dos pueblos en América que en su historia se sienten excepcionales y predestinados a la grandeza. Uno es Estados Unidos y otro es la Argentina. En Estados Unidos ese sentido de excepcionalidad viene por las instituciones que los norteamericanos eligen para gobernarse. En 1776, la única república verdaderamente funcionando en el mundo es Estados Unidos. La excepcionalidad de los norteamericanos no viene por haber vencido a los ingleses en Yorktown. Y además los norteamericanos en ese entonces saben que le deben gran parte de esa victoria militar a los franceses. En el caso argentino, la excepcionalidad... Pero entonces, ¿por qué se sienten orgullosos los americanos? Si se no sienten orgullosos vencido por haber... militarmente. Se sienten orgullosos por haber creado y establecido instituciones que los hacen excepcionales y que son las bases de su progreso. Y los norteamericanos no tienen el concepto del padre de la patria. Tienen 7 padres fundadores que le llaman. Uno de ellos es Washington, es el único que se calzó las botas y el sable para combatir. El resto son Jefferson, Franklin, Jay, Hamilton, Madison, Es decir, que en etcétera. Argentina construimos la historia a través de los padres, digamos, de los caudillos y no a través de las instituciones. Claro, lo que dice Alberdi, y también Alberdi es el originador de esta idea, es que lo que nosotros tratamos de hacer es endiosar a héroes militares. Es decir, nuestra excepcionalidad viene de los hechos de armas. Y los hechos de armas que nos enorgullecen y que nos dan este sentido de excepcionalidad y esta vanidad nacional, que ya Sarmiento la mencionaba en el Facundo, que lo escribe a mediados de 1840, él ya hablaba de cómo la vanidad argentina molestaba en el resto de América Latina. La vanidad argentina, siendo el virreinato del Río de la Plata, el virreinato menos poblado y menos rico del Imperio Español, o sea, Lima y México tenían un fasto y una riqueza. Por la minería, claro. Exacto. Nosotros éramos el último orejón del tarro y sin embargo terminamos siendo, digamos, dentro de las nuevas repúblicas, los más vanidosos y los más pagados de sí mismos, si querés. Y eso perdura hasta hoy, es un rasgo de la argentinidad que le podés preguntar a cualquiera en cualquier parte de América Latina y te lo va a decir. ¿Y por qué viene esa vanidad que es la excepcionalidad? Porque la vanidad viene de la excepcionalidad. Viene de los hechos militares. Primero las invasiones inglesas, porque Estados Unidos y Argentina son los únicos 2 países que vencen militarmente a lo que era la principal potencia naval de la época. Claro. Y ese hecho militar de la Revolución Inglesa es un hecho clave, que es el que alimenta esto. Esto se alimenta aún más con la gesta de la independencia, que es vencer a España. Y luego vencer a Brasil en la guerra con Brasil, siendo Brasil un enemigo mucho más poderoso que la Argentina. Es decir, que en un lapso de 20 años hay una serie de victorias militares que le infunden a los argentinos una confianza en sí mismos y una vanidad que al resto de la región le resulta bastante insoportable. Ahora te quiero llevar a otro tema complicado también, porque vos no te metés con un solo padre, te metés con varios padres y contás la utilización que hizo Perón en el 50, cuando se cumplen los 100 años de la muerte del Libertador, Sí. de la figura de San Martín y cómo la figura de San Martín funcionó en la construcción del padre de la nueva patria, digamos, que era Perón. Sí, ese tema lo explicó muy bien en su momento José Ignacio García Hamilton, y yo seguí un poco la línea que él marcó, de demostrar cómo durante el año 1950, que es el año del bicentenario, del centenario de la muerte de San Martín, Perón crea toda una propaganda y un aparato propagandístico para identificarse con San Martín y para proyectar en la opinión pública la idea de que él es el sucesor de San Martín. No solo eso, en sus discursos, Perón dice, si San Martín estuviera vivo, sería peronista. La famosa marcha peronista, tiene una estrofa que también recalca esto, que Perón es el continuador de San Martín. ¿Cómo entra ahí Rosas en el medio? Porque en la mitología peronista también es San Martín. Sí, Rosa, curiosamente, eso entra después de 1955. La asociación entre Perón y Rosas primero la hacen los enemigos de Perón. Martínez Estrada es uno de los que dice,
Perón y Rosas básicamente son lo mismo. Y después Perón, después de su caída, en parte gracias al esfuerzo de los historiadores revisionistas, todo el grupo de Forja y otros historiadores revisionistas, incorpora a Rosas. Pero porque hay un detalle interesante, que es cuando Perón hace una de las grandes movidas nacionalistas, que es la estatización de los ferrocarriles, le pone Sarmiento, Mitre, Roca, Avellaneda, Urquiza, Belgrano. No le pone Rosas. Porque Perón era en su visión de la historia, Sí. Perón era un hijo de Mitre y sobre todo del general Justo, que es el continuador de la historia de Mitre dentro de la ideología militar, digamos, ¿no? Es muy cierto. El tema de Rosas se Digamos, incorpora era un después. historiador no revisionista. Ok. El tema de Rosas en la línea histórica se incorpora después de la caída de Perón, después del 55. Y en gran medida porque los mismos opositores a Perón levantan a Rosas como el dictador sanguinario. Exacto. Y ahí se viene el tema de la línea histórica. En la original, San Martín nos da la soberanía política, Perón nos da la soberanía económica. Es decir, son las dos caras de la misma moneda. Son los padres de la patria. Perón se erige en el padre de la patria. Hace el desfile militar por la Avenida Libertador montado en un caballo pinto. En todos los despachos está el retrato de San Martín y está el retrato de Perón. Y tan efectiva es esta mimetización que Chávez, que es el gran émulo que tiene Perón en América Latina, lo copia exactamente, lo copia burdamente, ya no exactamente, porque lo que propone Chávez no es la identificación, sino la reencarnación. O sea, Chávez va un paso más allá en la identificación de él mismo con el caudillo salvador mesiánico de la historia fundacional. Ahora, vos decís, Alberdi, que enfrenta a Mitre, porque es un enemigo político, es un adversario político de Mitre, muy legado a Urquiza, por otra parte, Alberdi, lo va a pelear a Mitre en la visión del pasado. ¿Qué relación hay entre la visión del pasado y el presente? Te lo pregunto en la perspectiva de lo que hemos tenido como discusión histórica en los últimos 15 años en la Argentina. Que ha habido en la construcción, en la disputa de poder en la Argentina, una gran discusión respecto de qué fue el pasado, ¿no? Bueno, yo creo que los últimos 15 años te demuestran lo importante que es cómo interpretas el pasado. Yo siempre digo que la historia es importante y este libro es un libro del presente. ¿Por qué? Porque la historia no es más que un modelo de interpretación de la realidad. El pasado es esto, el presente es esto. ¿Cómo interpretamos nosotros el pasado? Condiciona la manera que interpretamos el presente. Y el gobierno kirchnerista lo tenía clarísimo. También lo tenía clarísimo Orwell cuando escribió 1984. El Ministerio de la Verdad, que plantea Orwell, tenía como lema: quien controla el presente, controla el pasado. Quien controla el pasado, controla el futuro. ¿Okay? Tenemos segundos. ¿Cómo vio Adams el proceso argentino desde Estados Unidos? Segundos. John Quincy Adams era secretario de Estado, luego presidente. Él dijo que la revolución argentina había empezado al revés. Que los norteamericanos primero habían luchado por sus derechos políticos y cuando no los consiguieron, fueron por las armas. Que en Sudamérica había ocurrido lo contrario, pero luego de que habían conseguido desembarazarse del dominio español, en vez de establecer instituciones, habían establecido regímenes despóticos, habían perseguido a los opositores, habían encarcelado, etcétera, y donde no había ningún tipo de libertad. Es decir, que habían conseguido la independencia, pero no los derechos. Que es justamente un tema que resalta Alberdi y que retoma Alberdi. Dice, la revolución tiene dos etapas. Primero, la libertad exterior, que es no dependemos más de un rey en España. Y segundo, la libertad interior, que es una constitución que nos protege del déspota que vive a la vuelta de la esquina. Porque si nos liberamos del déspota exterior, pero tenemos un déspota interior, no somos libres. Emilio Campo, La independencia argentina. Acá está el libro. Si usted se anima a meterse con el padre, léalo. Gracias, Emilio. Muchas Gracias a ustedes. Vamos a un corte muy rápido y con Nico, las novedades últimas de la economía y un poco de Trump. Ya volvemos. La minería generará en los próximos años 40.000 nuevos empleos que, sumados a los actuales, representará la fuente de ingresos de 130.000 familias. Forme parte de esta imperdible oportunidad de negocios. Segundo Seminario Internacional Minerales Metalíferos. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca,
siempre. Voz de Neo 1825. Estamos. Udra Sasso, Hotel Casino Mar del Plata. 95 modernas habitaciones con toda la calidad y el confort que el huésped de hoy necesita. Criadores, para los que más saben de perros. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. En estas fiestas, encontrar el mejor regalo es mucho más fácil, porque está en Garbarino. Por ejemplo, TV Level G 32 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 499 pesos con 91. En Garbarino, pensamos en vos. Nico, nuevos números. Nuevos números. La economía hizo un amague de arranque en agosto que se frenó. Acabamos de terminar noviembre y todos los números que vienen saliendo referidos al mes de noviembre son consistentemente mucho mejores que los de los meses precedentes. Te hago una pequeña reseña. Primero conocimos la recaudación del mes, donde hay algunos datos clave para mirar. Número 1, el IVA ajustado por precios mejoró bastante con respecto a los meses precedentes. Es un indicador de consumo. La recaudación del impuesto a los débitos y créditos, que también es una buena muestra de lo que está pasando con la actividad que pasa por los bancos, subió un 43% interanual, una de las mejores cifras del año. También un dato muy importante. Y la recaudación de IVA por las importaciones también subió muy fuerte, lo que muestra que las empresas han vuelto a importar, probablemente ya han agotado los inventarios que tenían acumulados, otra buena señal. Por otro lado, los despachos de cemento que habían aflojado en octubre, y ahí para mí era claro que era por los días hábiles y por la lluvia, la construcción depende mucho del clima. En noviembre son datos muy muy fuertes, los de cemento y de asfalto, en ambos casos ya con cifras interanuales positivas. No es solo que crecen contra los meses precedentes, muy fuerte con respecto a octubre, sino que el asfalto es 60% más alto el consumo de asfalto que en el mismo mes del año anterior. La producción de autos también, primer número positivo interanual, porque habíamos tenido algunos crecimientos contra meses anteriores, junto con el segundo mejor mes de venta de autos en el mes de noviembre. Eso junto con el crédito al Esto consumo. refuerza la tesis de que la recesión es heredada, porque todavía estamos en meses de Cristina, interanuales con Así es. noviembre. Sí, con noviembre, sí, con noviembre. Pero son datos donde todavía no hay ningún dato de noviembre que sea malo. Esto se junta con datos de empleo que desde agosto vienen dando ligeramente para arriba y la economía amaga con arrancar de vuelta, ¿no? Ya lo hemos visto en agosto. Ahí, claro, el gobierno ha puesto toda la carne al asador, estimulando mucho el gasto, manteniendo una política fiscal muy expansiva, ¿no? Y, bueno, como contrapartida empieza a haber alguna reacción, es como si el gobierno estuviera jugando al fleje. Sí. En materia tenística, pues se arriesga con las necesidades de financiamiento que necesita, que son muchas. Nuestro amigo Pablo Gerchunov ayer estuvo expresándose a través de Twitter, en el sentido de que, mirando esto, él recomendaría que el gobierno gaste más, porque, claro, cuando se bajan impuestos... Siempre provocador. Claro, provocador. Si se bajan impuestos, si ese dinero va al sector privado, una parte lo ahorra, por ejemplo, comprando dólares, y es menos expansivo que el efecto que provoca sobre el gasto público, que es 100% gasto y 100% expansión. Por supuesto, claro, es una provocación para discutir, pero que, claro, Argentina enfrentada con los problemas de financiamiento que se agravan ahora con Trump, tiene que mirar con mucho cuidado. Pero interesante el punto de Pablo. En el marco de estos números de noviembre positivos, la provincia de Buenos Aires acaba de cerrar su paritaria para el año próximo, con mucha anticipación, ¿no? Con una suba de salarios del 18%. Empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, 18% de suba revisable por inflación. Es decir,
Si en cada trimestre la inflación excediera el 4,5% implícito en el 18, habría una revisión, pero es llamativo que la provincia haya llegado a un acuerdo, diría, tan moderado, que por supuesto tiene una cláusula de revisión, pero que se haya podido cerrar en esos niveles, y donde el gobierno se lo ve muy preocupado por hacer una política de ir desinflando a través de las paritarias. Vimos que también Macri mandó a dar vuelta a la paritaria de la negociada por los bancos con la asociación bancaria, donde ADEVA había llegado a un acuerdo. ABA, en parte, los bancos extranjeros no estaban tan de acuerdo. Pero ¿cómo pegarán los docentes esto? Bueno, lo del 18 en la provincia es muy importante, porque los que empiezan negociando son los docentes de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que es una señal importante. En el medio de todo esto, la gran pregunta es si estos brotes verdes que estamos viendo en el mes de noviembre, ¿cómo se cruzan con Trump? Porque el mundo se está complicando, realmente se está complicando. Todavía no sabemos bien qué es Trump. Una manera de mirarlo es pensar que está armando una comisión asesora con personajes de primer nivel, como los líderes de JP Morgan, de Blackstone y BlackRock, que son los dos fondos más grandes, uno que invierte en activos líquidos y el otro activos ilíquidos de Estados Unidos. Schwarzman, Fink Dimon. y Jamie Dimon. Y por el otro lado... Es decir, es un Trump que si se hace asesorar por esa gente, seguiría las reglas del arte. Seguiría las reglas del arte y esa gente además no aceptaría estar en ese consejo si no hubiera tenido una conversación probablemente con Trump acerca de hacia dónde quiere ir. Y por el otro lado está la imagen de Trump, yo te diría tuiteando en pijama el domingo a las 6:30 de la mañana. Digo en pijama porque no sé qué tenía puesto, pero empezó una catarata de tweets a lo Cristina el domingo a la mañana sobre temas muy delicados de política comercial. Por ejemplo, explicando que va a bajar impuestos, que va a mejorar la competitividad para las empresas americanas, salvo para las que produzcan para abastecer al mercado americano desde afuera, ¿no? Entonces, que les va a poner un impuesto del 35%. Imagínate entonces que ahora las computadoras Apple, los iPhones, que están producidos por una compañía americana, que esencialmente produce en China, entrarían a Estados Unidos con un arancel del 35%, cuando la competencia, los teléfonos de la competencia, producidos por una empresa surcoreana, entrarían sin impuesto, ¿no? Todas cosas estrambóticas, mal pensadas, que, bueno... Es un misterio, es un misterio. Cuando uno mira, por ejemplo, hoy todo el mundo está mirando, tanto los diplomáticos como la gente que está en finanzas, la idea muy insistente, yo la escuché 3 veces en los últimos 4 días, de que Trump habla prácticamente todos los días con Obama. Sí. Y de que Obama lo ha convencido de que el principal problema estratégico de Estados Unidos en materia de seguridad es Corea del Norte. Así es. Y que Corea del Norte no se puede contener sin una alianza con China. Claro. Y todos te dicen, y Trump compró. Y al día siguiente ves que habló con el presidente de Taiwán, que es lo peor que le puedes hacer a China, por teléfono. Y hay una nota extraordinaria del New York Times donde te dicen que es inmanejable con el teléfono porque habla con presidentes sin saber de qué va a hablar, digamos. Genera tanto misterio Trump que hoy mucha gente está tratando de, por ejemplo, tomar como referencia a lo que fue Ronald Reagan. Ronald Reagan fue un presidente que en algún sentido tenía el carisma, esta cosa de outsider, por más que había sido gobernador de California, pero viniendo del mundo de Hollywood. Bueno, sí, pero era un cuadro del Partido Republicano, había sido sindicalista, digamos. Sí, pero bueno, muy ejemplo, distinto de este Berlusconi. Pero, por ejemplo, en política comercial, Reagan, que era aperturista y que promovió el acuerdo de libre comercio con Canadá, después tenía mucha discrecionalidad con casos particulares. Por ejemplo, con cuotas para los autos japoneses, con el acero, y por ejemplo después sacó una regulación muy específica para proteger a las motos Harley Davidson. Bueno, puede ser Entonces, Trump ese. Eso puede ser, para mí eso me suena. Y la otra analogía que lleva mucho a pensar en Trump como Reagan es, en la época de Reagan, suba de tasas, porque la inflación cuando asume Reagan era 13%, la bajó a 3% en 3 años. Dólar fuertísimo, fuertísimo. El marco alemán en los primeros 3 años de Reagan se cayó a la mitad contra el dólar y el yen prácticamente lo mismo. Eso también generó devaluaciones enormes en el mundo emergente, que todavía no se llamaba emergente, eran subdesarrollados todavía, generando la peor década de las últimas 5 décadas para el mundo en vías de desarrollo. Entonces, claro, en este caso
Estados Unidos no viene con ese problema inflacionario, pero mete miedo el recuerdo, ¿no? Y sin duda, lo que hoy mira el mercado es cuánto se va a apreciar el dólar, cuánto se van a depreciar las monedas emergentes, cuánto va a subir la tasa. Argentina necesita que todas estas dudas se despejen rápidamente, ¿no? Si las tasas van a subir, que termine de subir en 1 o 2 meses, porque Argentina necesita volver a los mercados y aspirar todos los Mala meses. suerte de Macri con el mundo, ¿no? Porque se le va a Obama y no llega Hillary. Sí. Y ahora se le acaba de ir otro amigo, se le está yendo otro amigo, que es Matteo Renzi. Así es. Que debe haber sido, te dicen, el tipo de la escena internacional con el que mejor se entendió, su amigo, con el que estuvo en la Clinton Initiative cuando visitó a los Clinton en la campaña en septiembre. Un puntito más ya para terminar. Nunca que el dólar se fortaleció consistentemente, los commodities subieron, bajaron. En las últimas 2 semanas tenemos una cosa rara, porque es que el dólar se aprecia contra todo el mundo y los commodities han subido. ¿Será eso sostenible o no? Bueno, probablemente no, veremos. Vamos a un corte y viene Pancho Olivera con una noticia importante, que es una reunión de empresarios este fin de semana, muy importantes, los empresarios que se reunieron, muy críticos con Macri. Vamos a ver qué está pasando en el empresariado o en cierto empresariado. Ya volvemos. Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López.